Bueno, la pieza se llama If It Were a Movie, que es si fuera una película. Es un trabajo que coloca en el centro el sonido, en particular el sonido del cine, la capacidad, el potencial que tiene el sonido, que puede como no tener límites a nivel cinematográfico. Y en paralelo ponemos la acción performativa, que tiene muchos límites, pero que tiene un gran potencial, que es la representación. Y lo que proponemos en la pieza es una sesión de Foley. En las películas está el que dobla, es el que pone la voz, y el Foley es el que genera el sonido, pues en la fricción, los pasos. Entonces el espectador va a ver una obra de teatro y va a imaginar una película. Sí, es un trabajo de imaginación que tienen que hacer los espectadores a través de los sonidos que nosotros generamos, que nosotros estamos estáticos en nuestros espacios y generando como todo ese espacio sonoro, por así decirlo. Este es el cuarto trabajo, digamos. Los anteriores 3 trabajos he trabajado sobre el lenguaje, sobre la forma, y en concreto se ha puesto como en el centro siempre como algún elemento importante de la escena, como puede ser el vestuario, el aparato escenográfico o la iluminación. Y en esta pieza me interesaba trabajar con el sonido. Sí que es verdad que nace de una experiencia que tengo de colaborar dentro de un tratamiento de un guión con una cineasta, y que a partir de ahí pues me planteo qué es lo que puedo aportar yo con mis metodologías, digamos, más escénicas a una película. Y a partir de ahí fantaseo con hacer una película, por eso se llama Si fuera una película, porque nunca lo será. Sí, para mí el tema del Foley era bastante desconocido y bueno, como en este proyecto nos ha ayudado, ¿no?, a estar trabajando Alberto de la Hoz. Alberto de la Hoz, que él es Foley, entonces como que ha sido también muy rico porque hemos descubierto como pues hay todo un despliegue, ¿no?, de su curro y de todas las posibilidades que ofrecen los materiales a la hora de hacer sonidos, ¿no? Existen espacios como la Mutant donde también haya un poco de diversidad cultural dentro de la ciudad de Valencia, ¿no? Y que sea un espacio público, ¿no?, que al final eso también es muy importante. Que tengan una línea de programación arriesgada y que aparte que abarca un montón de cosas, ¿no? O sea, como traen trabajos muy potentes que se tienen que ver, me imagino, en Valencia. Y luego también que tiene una programación a veces como en línea de pensamiento crítico, ¿no? Que no únicamente hacen como piezas expositivas, hacen un montón de encuentros, ¿no? Yo de lo que veo desde las redes sociales, que eso es, vamos, tan necesario como los espacios de investigación, así de ensayos. Sí, que dentro del tejido de las artes vivas también a nivel nacional la Mutant es un punto de referencia, ¿no?, una parada obligatoria para la gente que trabajamos ese tipo de lenguaje, ese tipo de espectáculos, ¿no?, ese tipo de propuestas, que es verdad que pues eso, el tejido nacional y este tipo de propuestas es un poco más frágil. Entonces, que exista un espacio que encima sea público es una maravilla.